Ok, y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este martes, 1 de junio del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo, deseándoles a todos un feliz Día del Niño, a todas aquellas personas, aquellos niños que están en todo nuestro territorio nacional. Y por qué no decirlo, a todas aquellas personas que tienen ese espíritu de niño, de niña, que queremos recogerlo. Queremos agradecer a Prensa S la retransmisión de este programa y a DC Legal. A DC Legal por el auspicio encuentra a los jóvenes profesionales encargados de la asesoría legal en todos los ámbitos. Encuéntralos en www.dclegal.me. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Me siento muy orgullosa de poder compartir esta primera entrevista con el doctor Patricio Ortiz. Él es director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos de nuestro país, del Ecuador. Doctor Patricio Ortiz, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este medio para dar a conocer lo que estamos trabajando intensamente desde el Ministerio de Salud y desde nuestro punto, desde el Instituto Ecuatoriano de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos. Buenos días a todos. Gracias. Antes de iniciar con esta entrevista, es importante comentarles que el doctor Patricio Ortiz es el flamante director del instituto, regulador de la actividad trasplantológica, es médico cirujano general, titulado de la Universidad Central del Ecuador, cirujano especialista de la Universidad Internacional del Ecuador y cirujano de trasplante hepático de la Universidad Pisana de Italia. Además, tiene amplios conocimientos en técnicas quirúrgicas, gerencia médica, terapia intensiva, donación y trasplante, manejo hospitalario de pacientes con enfermedades renal crónica, trauma y desastres, tratamiento de pancreatitis, cirugía laparoscópica, relaciones humanas, entre otros. Así que con esta amplia, esta vasta hoja de vida que tiene el doctor Patricio Ortiz, pues vamos a dar inicio a esta entrevista. Por favor, Patricio, coméntenos que usted se acaba de posesionar como director ejecutivo del INDOT. ¿Cuáles son los planes que hay para el INDOT para esta nueva etapa? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarme con la ciudadanía del país. Nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en que el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector de todo lo que es el aspecto de la donación y el trasplante, y también nuestra institución, el INDOT, ha priorizado una inversión en salud generando oportunidades de acceso a toda la sociedad. No, al hablar de inversión no solo se refiere a la inversión económica en infraestructura o insumos, sino que desde el año 2011 se comenzó a generar una forma de tener oportunidades de formación del talento humano. Y esto ha ido desarrollándose en el tiempo. Por poder formar y desarrollar un sistema de salud y un sistema nacional interconectado de donación y trasplante que responda a las necesidades de la población en cuanto a que nosotros podamos intervenir en un aspecto muy sensible de la ciudadanía, que es las enfermedades catastróficas. El Instituto de Donación y Trasplante hemos tenido la oportunidad de intervenir en 2,000 personas que han sido beneficiadas de un trasplante en los últimos 3 años, ¿no? También en este año se han beneficiado 84 personas. En el 2020 realizamos 2,007 trasplantes a nivel nacional y algo que todavía nos mantiene con esa esperanza de que todos los ciudadanos que tengan este fenómeno de una enfermedad catastrófica puedan tener eh, esa maravillosa forma que los ecuatorianos expresan, generosa y altruista, de que mantengan su condición de donante en el 91% de acuerdo a los registros del registro civil, ¿no? O sea, 9 de cada 10 ecuatorianos que renuevan su cédula de identidad en el registro civil dicen sí a la donación. Pero también depende mucho de los establecimientos de salud que se han acreditado a través del INDOT para realizar trasplantes como trasplante renal de donante vivo y cadavérico para niños y adultos, trasplante hepático para niño y adulto,
trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, trasplantes de médula ósea, por lo que se llama de progenitores de hematopoyéticos. Entonces, este momento tenemos en nuestra cartera de servicios aproximadamente 455 personas que están en la lista de espera activos. Pero también, ya vamos a explicar más luego por qué hay tantas personas que en este momento están inactivas. Son como 1,252 y el total de pacientes en la lista de espera son 1,707. Entonces, nosotros lo que estamos en este momento es trabajando con diversos actores de la sociedad civil para construir conjuntamente una cultura de la donación en el país. Me he conectado ya con Cuenca, me he conectado con Guayaquil, hemos tenido la oportunidad de trabajar ya en el Hospital Andrade Marín y en el Hospital Eugenio Espejo, en el sentido de que son los hospitales centinelas de la donación en el país. ¿No? De los 7.4 donantes por millón que teníamos en el año 2020 hasta el año 2019, estos dos hospitales generaban casi más del 60% del total de donantes del país. Entonces, nuestra principal acción en este momento es empezar a trabajar con estos dos hospitales, ¿no? También con el Hospital Luis Bernays en Guayaquil y con el doctor y con el Hospital de Cuenca, el Hospital Carrera Andrade, me parece que se llama. Entonces, con estos datos, nosotros construiremos ya una serie de capacitaciones que es súper importante llevarlas a cabo en el sentido de que, primero, los hospitales debemos trabajar en un sentido de dotar vida a las personas. O sea, la vida es lo más importante. Para un familiar que llega con una catástrofe por trauma, catástrofe neurológica por trauma, o por enfermedad vascular cerebral, o por una neoplasia cerebral, o por una infección. Para nosotros, lo primero, como parte del instituto, será procurar que la gente se atienda con la mejor calidad posible para la vida. Si en el transcurso de esta evolución de la enfermedad los pacientes llegan a tener una catástrofe neurológica que prácticamente ya no sea posible mantenerlo con toda la academia médica, pues serán pacientes que también serán manejados para la vida. ¿Para qué para la vida? Porque esos órganos que tal vez la familia tenga esa posibilidad de donar con ese, como digo, con ese altruismo que tiene el ciudadano ecuatoriano, pues podamos obtener más órganos y más tejidos para cumplir con toda esta demanda de la lista de espera que estamos ahora trabajando para que todas las personas que necesiten un trasplante sean atendidas lo más urgente en el país. Así es. Desde el 2011, el Ecuador cuenta con una ley, ¿verdad? Una Así es. ley de donación y trasplantes. Así es. Y esto no es que obliga a las personas, pero en el momento, como usted lo indicaba, de sacar, cada ciudadano se acerca a sacar la cédula, le preguntan si desea o no ser donante. De ellos, el 91% de la población ha señalado que sí. En ese sentido, yo quisiera consultarle a usted, ¿por qué usted dice si los parientes están de acuerdo con la donación, cuando ya es una voluntad de la persona el sí ser donante? Bien. España es uno de los países que más donación da en el mundo. La Toscana, por ejemplo, tiene 101 pacientes por millón de habitantes de donación. España tiene aproximadamente el 43 por millón. ¿En qué se basa esta política de donación? Cierto es que nosotros somos donantes por ley, pero necesitamos acercarnos a la familia por un acto ético y un acto humano de solicitar los órganos, o sea, porque no somos así circunstancias que viene al azar un ser humano. Tenemos sentimientos, la familia tiene un empoderamiento con su familiar que quiere que viva. O sea, y nosotros lo que estamos esperando en ese momento es que la academia médica, los doctores de emergencia y los doctores de terapia intensiva puedan mantener adecuadamente a un paciente para la vida primero. Por supuesto. Entonces, cuando llega un paciente a un hospital, por ejemplo, que tenga una categoría que se llama G-8, o sea, el Glasgow es una clasificación neurológica que tenemos en los hospitales para determinar el grado de lesión que tiene un paciente.
Por decir algo, la capacidad de abrir el ojo, la capacidad de hablar y la capacidad de moverse. Entonces, dependiendo de estas tres cosas, estos pacientes van deteriorándose dependiendo, es de una manera de la parte superior a la parte inferior del cerebro. Cuando ya existe un compromiso fisiológico de la parte más antigua de nuestro sistema nervioso, que es el tronco cerebral, si ya llega un momento en que se deteriora este punto, es, es una vía que ya no tiene regreso. Los pacientes tienen un sistema, nuestro cerebro, de protección hasta un determinado momento, pero cuando la lesión cerebral secundaria ataca demasiado a este órgano, pues lo que hace es se hincha, podríamos decir, el órgano y no permite entrar ni salir sangre, y en ese momento cesan las funciones superiores y las funciones vitales de la respiración, de la difusión, del mantenimiento del equilibrio. Entonces, si esas funciones vitales cesan, entonces los doctores de neurología lo que hacen es determinar que, de acuerdo a todos los estándares científicos, determinarle que es un paciente que está en muerte encefálica. Entonces, ellos son, cuando son detectados por el coordinador de trasplantes, inmediatamente él comienza ya a dar la noticia a la familia, la información a la familia, cómo va el paciente. Pero el momento en que ya pasó del estado a muerte encefálica, pues la familia también es informada por el coordinador para darle la mala noticia que sí. Entonces ahí, con la experticia que tienen los doctores que manejan la coordinación de trasplante en los hospitales, ellos abordan a la familia de una manera humana primero, ¿no? Primero es eso. Es sustancial ser así, y eso es lo que ha generado en los países que tienen alta donación mejorar la calidad humana, ¿no? La calidad de atención, la calidad de los servicios. Y eso, por ejemplo, Bélgica, Singapur, Etiopía, España, Italia, todos los países que tienen grandes tasas de donación, han logrado centrar la atención del paciente crítico con los más altos estándares de calidad de atención. Pero si también este paciente, por la condición de su enfermedad o de su traumatismo, llega a tener una catástrofe neurológica, obviamente, este paciente tiene que ser mantenido con estrictos valores de tipo funcional y fisiológicos para que tenga esa capacidad de poder donar. Entonces, el coordinador de trasplantes se acerca a la familia con ese sentido de respeto, con ese sentido de cariño, para expresarle una noticia que para la familia es un desastre, es devastadora. Pero dentro de eso, los doctores que hacen este manejo de la coordinación de trasplante, pues ellos estudian mediante un programa que se llama el Máster Alianza, para cómo llegar a la familia y de esa manera que la familia pueda donar. Pero también tiene que ver mucho cómo tocamos a la familia, porque si la familia ve que no tiene información, o sea, que no ha sido bien cuidada por la institución donde tiene su familiar, sencillamente dicen no dono. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta en ese sentido. ¿Cuáles son las personas aptas para donación entonces? Bueno, prácticamente ahora son poquísimas las enfermedades que están excluidas para donación. Por Yeah. decir algo, pacientes que tengan una sepsis severa, pacientes que tengan neoplasias que potencialmente pueden generar una transmisión, una condición especial en el receptor. Y obviamente lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Dentro de esta pandemia, pacientes que tengan el COVID y el VIH. Ah, Son, perfecto. de ahí, todos los pacientes en el mundo, de todas las edades, son potenciales donantes cuando ingresan al hospital. Esa es la razón por la que en el año 2020 hayan bajado tanto el tema de trasplantes de órganos en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Sí, bueno, nosotros vemos que nos hemos estado moviendo en escenarios epidemiológicos tipo 3 y tipo 4, que se llama. Un estado epidemiológico tipo 3 que es de un escenario donde la transmisión comunitaria es sostenida. Hemos visto que hemos tenido unas tasas de ingresos a los hospitales
demasiado grandes y que hemos pasado a un escenario epidemiológico tipo 4 donde el sistema prácticamente se ha saturado, ¿no?, con pacientes que tienen COVID. En los primeros meses de la pandemia, cuando leíamos los registros de accidentabilidad en el país, disminuyó el 70% de estos accidentes de tránsito. Nuestro país es un campeón mundial en la accidentabilidad. O sea, la primera causa de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito. Entre los 15 y los 45 años, somos los primeros en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el momento que hubo el confinamiento por orden del COE nacional, pues sencillamente nadie salía ya y se accidentaba. Y eso bajó totalmente la cantidad de personas que asistían con este problema de, de accidentes con trauma craneoencefálico a las unidades de terapia intensiva de los hospitales. De tal manera que para nosotros un tema importante en el trasplante es: sin donación no hay trasplante, ¿sí? Entonces, si no tenemos donantes, no vamos a tener trasplante, hablando ya científicamente esto. Así es. Si no tenemos bueno, qué bueno que no tengan tanta gente accidentes de tránsito, porque eso está, el gobierno ha hecho esto para proteger la vida. Pero, ¿qué pasó después de que se liberaron a través del COE ya las facilidades de poder salir a la calle? Otra vez empezó, subió, imagínense, de 160 fallecidos por trauma en los 3 primeros meses de la pandemia, cuando ya se comenzó a que la gente comenzó a salir, a manejar sus vehículos, subió casi a 365 las personas que fallecieron por Correcto. accidentes de Ahora, tránsito. existen trasplante de órganos y trasplante de tejidos también, ¿verdad? Así es, sí. ¿Podría Sí, explicarnos un poquito eso? Y porque sabemos que el trasplante de tejidos, por ejemplo, lo manejan más las instituciones privadas y el trasplante de órganos está en un porcentaje mayor manejado por entidades públicas. bueno, nosotros tenemos los dos sistemas, ¿no?, para el manejo de trasplante de órganos y el BANTEC para el manejo de órganos, de tejidos y células. Entonces, nosotros en este momento hemos estado trabajando intensamente desde el jueves que me posicioné aquí, visitando las unidades en el sentido de poder capacitar a todos los estudiantes de medicina, a todos los profesionales de la salud, internos, residentes y enfermeras, en el sentido de que nos notifiquen absolutamente todo paciente que llegue al hospital y que ingrese a una unidad no COVID y que tenga la posibilidad de donación de tejidos principalmente. Porque la donación de órganos es un poco más compleja, porque como expresaba anteriormente, necesitamos para tener donantes salas de terapia intensiva que estén libres de COVID. Y este momento, por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando el, la estadística de Quito, ¿no?, en cuanto al manejo de estas camas, vemos que hay 7 camas del Eugenio Espejo no COVID, 9 camas del Hospital Andrade Madrid no COVID y 6 camas del Hospital San Francisco no COVID. Entonces, tenemos Es una bajísimo. cantidad muy baja y por cada 2 camas, ¿no?, de terapia intensiva hay un donante por año. Esto significa que si desde el gobierno central la gobernanza está trabajando intensamente para liberar hospitales de ese nivel, pero están viendo todas las posibilidades para que también los pacientes que tienen COVID también tengan una oportunidad. Entonces, lo que queremos es liberar más camas de terapia intensiva para aumentar esa tasa de donación, porque si hacemos ese cálculo que es estadístico y ese cálculo que ya lo han medido los países, vamos a tener apenas 10 donantes este año, y hablando ya científicamente. Entonces, tanto las autoridades como las instituciones públicas y privadas tendrán que empezar a trabajar en circuitos no COVID. Circuitos no COVID significa que tengamos unas áreas de emergencia y terapia intensiva donde podamos proteger al donante para que no se contamine, podamos proteger al equipo que maneja al donante,
podamos proteger al equipo que va a hacer la ablación del donante y tengamos que proteger al receptor que va a recibir un órgano o un tejido después de una donación. Doctor Patricio Ortiz, en este momento, ¿cuántas personas hay a la espera de un órgano para un trasplante? Bueno, nosotros tenemos en este momento 805 pacientes que están esperando un trasplante renal, 42 personas que están necesitando un trasplante hepático, un trasplante pulmonar y 859 personas un trasplante de tipo corneal. De estos pacientes tenemos activos, o sea, que están listos para ser trasplantados, 195 pacientes con insuficiencia renal tipo 5, 11 pacientes que necesitan un trasplante hepático, ¿no? Y 249 personas que necesitan un trasplante de córnea. Perfecto. Y en el tema del trasplante renal, por ejemplo, ¿es posible que se lo haga de un pariente, de un amigo, de una persona que esté, que tenga más o menos las mismas características que requiere el paciente a ser trasplantado? Sí, en efecto, por ejemplo, este momento tenemos ya dentro de la norma técnica el proceso de donación cruzada. Eso ya lo tenemos. Ya un hospital de aquí de Quito estaba en las vías de realizar, está ya en las vías de realizar ese tipo de Ya. procedimiento. ¿Esto se realiza en el sector público? No, el único hospital que se ha acreditado para donación cruzada es el Hospital de los Valles. Oye, ya, perfecto. Pero sería Entonces, importante también que la parte pública de la salud esté trabajando en eso, porque yo entendería que sí hay muchas personas que quisieran donar a su hermano, a su hijo, a su mamá o a su amiga cuando hay compatibilidad, ¿verdad? sí, ahora nosotros tenemos los programas de trasplante donante vivo y de hecho nuestro hospital Andrade Marín, ¿no? Es el único que está haciendo trasplante renal en el país. El Hospital Andrade Marín hemos hecho hasta este momento ya 7 trasplantes de donante, a ver, 5 trasplantes de donante vivo y 3 trasplantes de donante cadavérico en este año, o sea, desde el año 2021, porque en el año 2020 hicimos 21 trasplantes en plena pandemia. Y este año empezamos ya a generar desde noviembre una terapia intensiva no COVID. El Hospital San Francisco también del IES generó una terapia no COVID. En Guayaquil, el hospital el hospital, ¿cómo se llama? Es un hospital privado, San Francisco también se llama. Fuimos a hacer una ablación en ese hospital y tuvimos que traer 2 órganos y trasplantamos en el Hospital Andrade Marín. Este año el Hospital San Francisco de Quito, del IES, ¿Mm? hubo un donante también y trasplantamos a 2 personas con código 0. Pero hemos hecho ya 5 trasplantes de donante vivo, o sea, el trasplante no ha parado. Ya. Por eso, Ahora, ¿en qué formas están, por ejemplo, cuál es el sistema para el traslado de órganos en nuestro bien, país? ¿Existe un protocolo, verdad? claro, sí. Bien, nosotros, el momento en que el equipo de ablación se traslada a un hospital, ¿no? Luego de que hace ya la ablación orgánica, sea hepática, sea cardíaca, sea pulmonar, sea renal, sea pancreática, ¿no? Lo que se hace es empaquetar correctamente cada uno de estos órganos en un sistema de embalaje que tiene que tener una cierta norma, que es mantener a menos 4 grados centígrados estos órganos. Luego de que se los identifica del grupo de ablación, pues se lo traslada a través de una gestión que hace el Instituto de Donación y Trasplante de identificar al receptor que sea, en caso del trasplante renal, ¿no? El más compatible. En caso del trasplante hepático, el que tenga el mismo grupo sanguíneo. Entonces, trasladamos, por ejemplo, nosotros nos hemos ido a hacer, yo soy parte del equipo de ablación del Hospital Andrade Marín, o sea, antes de llegar acá era parte del equipo. Nos trasladábamos aquí a Cuenca, nos trasladábamos a Guayaquil, nos trasladábamos a Latacunga, a Ambato, Perdón. a todo lado donde había un potencial donante y nosotros hacíamos la ablación y lo trasladábamos hasta cuando el instituto decida a qué paciente sea más compatible y se los enviaba a los sitios para trasplantarles. Entonces,
este empaquetamiento tiene que ser una condición bastante importante para mantener este estado de que no haya un problema de deterioro del tejido y de esta forma poder obtener una buena respuesta cuando nosotros hagamos el trasplante en el paciente. Ahora, perdón, ¿cómo es el traslado del órgano? Bueno, el traslado generalmente nosotros, cuando Perdón. hemos ido del hospital de Andrade Marín, vamos en un vehículo, ¿no?, de la institución. Cuando existe un donante que está en Guayaquil, vamos por vía aérea. Entonces, el INDO tiene conexiones con, por ejemplo, con las líneas aéreas, ¿no?, y con la Dirección de Aviación Civil, ¿no?, para que puedan ayudarnos al traslado de los equipos. Aquí tenemos que trabajar un punto importante, y qué es lo que ha pasado en otros lados, ¿no? En Argentina, por ejemplo. El INCUCAI, viendo que había una posibilidad de que los equipos de ablación podían contaminarse, porque tienen que cuidar al personal que hace este trabajo, que es súper especializado, porque no lo puede hacer cualquiera, tiene que tener una formación académica muy fuerte, ¿no?, y una técnica quirúrgica también extremadamente muy avanzada, porque el momento en que dañemos un órgano, pues sencillamente no hay trasplante que vaya bien. Entonces, los equipos tienen que ser trasladados a las ciudades donde tenemos un donante. Pero, por ejemplo, Argentina hizo una situación específica. Bueno, tienen ya 40 años de formación en trasplante, ¿no? O sea, el INCOCAI tiene 40 años de vida. Entonces, frente a nosotros que estamos no tan iniciando, pero ya tenemos un poco de madurez en este tipo de traslados. Pero lo que necesitamos es enlazarnos mucho más con la Dirección de Aviación Civil, para que estos procesos de traslado de los equipos sean más fáciles, para que el órgano que vaya a ser trasladado de una ciudad a otra tenga la posibilidad de trasladarse con emergencia, como una urgencia. O sea, el avión que salga, en ese avión tiene que venir. En Italia, por ejemplo, nuestro equipo teníamos un avión que nos dotaba la aviación civil, Ya. ¿no? O el Estado ecuatoriano, o el Estado italiano nos daba un avión, por ejemplo, para ir a hacer una ablación en Líbano, íbamos a Grecia a hacer ablaciones hepáticas. Entonces, eran aviones que tenían una circulación internacional. Y si es que había un código cero europeo, íbamos a dejar el hígado donde había un código cero, o sea, un paciente que necesitaba urgente trasplante en España. En ese sentido, doctor Patricio Ortiz, quiere decir que el Ecuador sí cuenta con un sistema para traslado, o sea, no solo Así para es, el trasplante, sino para el traslado para claro, así es, efectivo. así es, Bueno, sí. yo quiero pedirles excusas porque me he cogido una tos terrible, pero bueno, estamos bien. Tenemos varios comentarios de la gente que nos mira y nos sigue a través de nuestras redes sociales en su programa Salud y Vida, y que quisiera compartirlas con usted. Claro, con mucho gusto. Ok, Sandra Bastida nos dice, excelente labor, Dios lo bendiga siempre. Fátima Valle dice, buenos días. Fran Serpa dice, hoy en el Día de Niño debería ser una prioridad. Lamentablemente esa no es la realidad. Esperamos que en esta administración esto cambie. Entenderíamos que la prioridad para el tema de trasplantes de órganos para niños, ¿verdad? Para menores de edad. Sí, sí, sí. Ahora, nosotros, hay dos tipos que se están haciendo en el mundo, ¿no? La donación en niños aquí hay que estudiarla bien, pero la donación en vivo, o sea, cuando un familiar dona una parte de este órgano al niño, se puede hacer. Y de hecho aquí en el país ya se ha hecho, ¿no? Perfecto. El grupo del Hospital Metropolitano ya lo ha hecho. Están acreditados un grupo de Cuenca para hacer también trasplante en niños, y también el Hospital Andrade Marín acaba de acreditarse para hacer trasplante de niño, Ah, trasplante hepático de niño. buenas noticias entonces. Sí. Elizabeth nos dice, el Hospital Pediátrico Bacortiz, ¿por qué no puede activarse para los trasplantes renales pese que ya tiene los permisos? Bien, como le explicaba anteriormente, las unidades necesitan personal súper especializado para realizar este tipo de procedimientos.
El, el doctor que dirigía el área de trasplante de niños en el hospital Baca Ortiz, se fue a España, ¿no? Tuvo una beca y fue a España, pero dejó formado a gente en el hospital Baca Ortiz. Lo que pasa es que había que reactivar, ¿no? Conversar con los equipos para que ellos puedan pues tomar una decisión de hacer trasplantes en niños. Sé que hay ya un equipo formado, lo único que necesitamos es los donantes, porque en el caso del niño en el Ecuador, ¿no? Es la primera prioridad cuando tenemos un donante menor de 30 años. O sea, si tenemos un donante joven, el riñón se va hacia el niño. Primero, es una prioridad. Qué importante conocer estas cosas. Marta Cecilia Rodríguez nos dice, de los donantes que se logró hacer el trasplante de riñón, ¿por qué no se aprovecha también el hígado para hacer trasplante? Bueno, porque los hospitales, ¿no? Estaban a través del INDOD, suspendieron su actividad porque veían que tenían muchas posibilidades de contaminación. Un hospital que no daba seguridades, porque en el trasplante la seguridad es lo más importante. Seguridad del donante y la seguridad del receptor. O sea, no se puede llevar a un trasplante bajo condiciones de inseguridad biológica. En una pandemia como esta, todos los estados, ¿no? Generaron unas políticas donde, por decir algo, China generó unas políticas de generar hospitales no COVID. Italia, en la Toscana exclusivamente, donde me formé en el área de trasplantes, crearon 12 hospitales no COVID para atender COVID y para seguir manteniendo los hospitales para las otras enfermedades que se necesita que los ciudadanos pueden tener, ¿no? Por ejemplo, enfermedades hipertensivas, que es, que es muy alta la incidencia en nuestro país. La enfermedad cardíaca isquémica es muy alta en nuestro país. La diabetes mellitus es muy alta en nuestro país, ¿no? El trauma que acabo de citarles, si ha bajado la tasa de accidentabilidad, también la tasa de la posibilidad de tener donantes también ha disminuido. Entonces, dependemos mucho de la viabilidad de las unidades operativas para que ellos den seguridad para realizar los trasplantes. Así es. Tenemos otros comentarios. Fran Serpa nos comenta, dice, doctor Ortiz, el programa de trasplantes en el Ecuador está prácticamente inactivo y eso no es su responsabilidad, pero sí será el que esto no cambie. Bueno, el doctor Serpa sabe que nosotros cuando estábamos en el hospital Eugenio Espejo, si no hubiera la donación que hicimos nosotros en el año 2011, no hubiera tenido programa de trasplante hepático, ¿no? Y Correcto. también en el hospital Andrade Marín. O sea, las tasas de donaciones que se alimentó el programa de trasplante hepático fueron principalmente de los hospitales de Eugenio Espejo y Andrade Marín. Cuando yo llegué de Italia, lo primero que hicimos es eso, donantes. Y empezamos a trabajar. Y por eso el programa de trasplante del hospital metropolitano vivió. Si no, no hubiera habido. Normalmente Entonces, el trasplante de esto es hígado, por que, ejemplo, perdón, ¿es de los padres? no, ¿Funciona hacia es los de niños? donante cadavérico. Es de donante cadavérico. Y el doctor Serpa debe entender que sin donantes óptimos no hay trasplante. En este Así es. momento estamos trabajando, por ejemplo, con un área de intensivistas para mantener al paciente donante torácico, que se llama. Porque si mantenemos a un paciente con un equilibrio fisiológico para mantener el corazón y el hígado, el hígado y el pulmón, el hígado va a ser excelente, el riñón va a estar en buenas condiciones, el páncreas también. Y eso es lo que necesitábamos. Muchos de los órganos que se perdieron en el tiempo, cuando el doctor Serpa manejaba el programa de trasplante hepático, se perdieron por esas causas, ¿no? Porque no había un buen mantenimiento del donante. Entonces hay muchas facetas que hay que trabajar en este país. La tasa de mortalidad en nuestro país por trasplante hepático también no es tan baja. O sea, hay que estudiar también eso. O sea, la tasa de mortalidad en otros países, pues prácticamente no hubieran permitido mantener un programa de trasplante hepático. A nivel internacional, los hospitales deben tener 10% de mortalidad en trasplante hepático y aquí tenemos más del 20%. Exacto. Entonces, la calidad de los trasplantólogos hepáticos también tiene que mejorar. No hay estrellas en el trasplante.
hay equipos, en todo el mundo son equipos y hay que formar equipos. Si no formamos las instituciones con equipos, difícilmente vamos a tener, ¿no?, sistemas fuertes de trasplante, principalmente en el aspecto hepático, ¿no? Entonces, en el aspecto renal hay bastantes equipos en el país, pero este programa de que debió haberse crecido tanto y el doctor Serpa debió haber formado un montón de gente en todo el tiempo, ¿no?, pues no tenemos formación de recursos humanos en trasplante hepático. Sandra Entonces, Bastidas, perdón, Sandra Bastidas dice, no tenga duda que todo tendrá una mejora indiscutible en esta gestión administrativa. La buena actitud, el compromiso y sobre todo la colaboración de todos siempre es el camino a la consecución de objetivos propuestos. Sí, es importante tener una buena actitud, tener un compromiso y por supuesto tener metas y establecer, como usted lo ha señalado, protocolos correctos y adecuados. sí, Eh, o sea, la trazabilidad en el trasplante es una cosa importante, ¿no? Porque si no hacemos trazabilidad, podemos decir, hicimos, por decir algo, hemos hecho como 196 trasplantes hepáticos en el Ecuador, pero la tasa de mortalidad que tenemos no es permisible. Entonces tenemos que hablar con los grupos, decir qué está pasando, porque el trasplante no es solamente una estrella, o sea, tiene que ver con la funcionalidad de un hospital, tiene que ver con la funcionalidad de los equipos ablacionistas, tiene que ver con la funcionalidad de los equipos que mantienen a un donante. Si es que, por ejemplo, para hacer un trasplante hepático, tenemos un problema de que sube un elemento que se llama el sodio, ¿no? No puede ser donante hepático y se pierde un donante. Y el otro punto que es vital, que en Italia nos enseñaron, es el seguimiento post-trasplante es lo más importante. O sea, si un país invierte tanto dinero en un trasplante, Italia dice esto, trasplante al hígado para 20 años. ¿Y qué así es. significa esto? Que Italia, por ejemplo, tiene escuelas de educación para los pacientes trasplantados, algo que aquí no existe. Los pacientes, pues, se trasplantan y eso no es todo. Si no se les educa en salud nutricional, en salud conyugal, en salud deportiva, ¿no?, los pacientes vuelven a perder sus órganos. Si no tenemos un buen seguimiento en el post-trasplante, como decía el profesor Filipponi, el follow-up es lo más importante del trasplante, el seguimiento. Si no hay seguimiento, Susana, pues todo lo que hagamos en el pre y en el trasplante, pues se pierde. Porque un paciente tiene que tener la posibilidad de tener una vida más allá de los 10 años. Y esos son los estándares que debemos tener aquí en este país. O sea, ventajosamente, hay datos estadísticos que lo podemos visualizar ya en otros países y ver cómo fueron creciendo y compararnos, porque eso es lo más importante. O sea, si estamos en un nivel donde es no permitido un trasplante hepático por la tasa alta de mortalidad que tenemos, pues los equipos tienen que capacitarse. Correcto. Bueno, doctor Patricio Ortiz, lamentablemente el tiempo nos ha concluido ya, pero quisiera irme con un comentario de Vanesita Arcos que dice, sin donantes no hay trasplantes, mantengamos nuestra condición de donantes al renovar la cédula y salvemos vidas. Sí, es un mensaje de todos los ciudadanos ecuatorianos. O sea, yo pienso que los ciudadanos están ahí con todo su corazón, con todo su altruismo en la donación. Los sistemas de salud son los que tenemos que mejorar y en eso vamos a poner especial empeño. O sea, el sistema sanitario y el sistema de la red de trasplantes a nivel nacional, tenemos que unirnos con todas las sociedades científicas, con toda la academia ecuatoriana, para poder mejorar estos procesos, no solamente en el pre, en el trasplante, sino también en el follow-up. Y eso es lo que estamos programando este rato. Estamos realizando una estadística de todos los pacientes trasplantados ecuatorianos, identificarlos, carnetizarlos y empezar una campaña de educación post-trasplante, que es súper importante. Si nosotros tenemos a un paciente trasplantado, digo, y él sabe lo que es una donación, él puede ser un gestor
de difundir la donación, ¿no? Porque Así así es. es. O sea, nadie más que él sabe lo que es lo que cambió su vida. ¿Y quién cambió su vida? ¿No? Ese ser humano que con tanto cariño y con tanto amor entregó un órgano a esa persona. Y Sí. eso es lo que nosotros queremos invadir en los hospitales, que aprendamos a trabajar con humildad, con compromiso y también con un humanismo bastante intenso, tal como lo hicimos en su tiempo con el doctor Fabián Delgado en el Hospital Eugenio Espejo, luego que él vino de España y yo vine de Italia y empezamos a generar donación en el Hospital Eugenio Espejo. Y la doctora Lisette Villarreal empezó el programa también en el Hospital Andrade Marín. Por eso es que se gestó tantos donantes para que los programas de trasplante en este país vivan. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a replicar lo que ya hicimos en los hospitales Andrade Marín y Eugenio Espejo en el resto de hospitales del Ecuador. Perfecto. Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en su Muchas programa gracias. Salud y Vida. Muchas gracias, Susana. Le agradezco infinitamente. Agradecemos al doctor Patricio Ortiz, director ejecutivo del INCOP, por acompañarnos esta mañana en el programa de Salud y Vida. Recuerda que esta y todas nuestras entrevistas puedes verlas a través de www.saludyvidaec.com. Perdón, y otra cosa, antes de que se me vaya, doctor Ortiz, la gente, ¿a dónde puede comunicarse para solicitar información? ¿Cuál es su página o a través de las redes sociales? Bien, nosotros en este momento estamos diseñando una página que va a ser bastante amigable para el ciudadano, ¿no? Estamos trabajando en eso, así como tienen todos los ciudadanos españoles, tienen todas las comunidades y también en Italia, pues tener información, porque mantener la información con el ciudadano es súper importante. O también estas puertas del INDOD están abiertas, ¿no? A la comunicación, absolutamente abiertas. Bueno, hay muchas personas que le desean éxitos en su gestión. Así, doctor Patricio Ortiz, también desde Salud y Vida le deseamos muchos éxitos en su gestión, porque su gestión va a ser el éxito para muchas personas que necesitan recibir la donación de tejidos y ser trasplantados en los órganos. Queremos agradecer a Prensa S la retransmisión de este programa y también a DC Legal por su auspicio. Encuéntralos en dclegal.me en las redes sociales. Amigos, queremos desearles un excelente día martes, feliz Día del Niño a todos, un abrazo gigante, un excelente día. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.